Pérez, Alejo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vas? ¿cómo te ha ido, hombre? ¿Cómo te coge este año ya? ¿Ah? Súper bien. Primer live, así de ¿Vas ganando el sencillo. año? No. No, ya este año no, ya hay que esperar hasta el 2024. De este Ya año este se... año Ah, ya no se hizo nada, Alejo. Mira, enero se acabó, febrero apenas tiene 28 días. Sigue Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, y, cumplo años, y amor y ya. amistad. Y ya todo, cuando empieza con Embre, diciembre, 9 y se acabó el año. ¿Qué boba? Empecemos a celebrar el 2024 de una vez. Sí va a tocar, hermano, increíble. ¿Cómo vas, hombre, Jaime? ¿Cómo empezaste? Bien. Muy bien, hermano, muy bien. Qué bueno, Aquí todavía acondicionando cositas, pero feliz. ¿Vos cómo qué vas? maravilla. Yo también supremamente bien, feliz y contento, trabajando como negrito, hermano, porque algún día quiero ser como tú. Yo dije que cuando yo sea grande quiero ser como Jaime. Excelente, excelente, hermano. Muy buen Bueno, deseo. saludos a toda la gente que se va conectando, claro, con Caro, qué rico que estés por aquí, Mónica Montoya, Lourdes, bueno, a todos ustedes una pero muy bienvenida. Hombre, Jaime, veníamos hablando de Cerebros sin Límites, este es nuestro cuarto capítulo de Cerebros sin Límites, y yo le decía a la gente, es que este tema a mí me parece absolutamente apasionante porque por más que seguimos encontrando cosas, yo creo que cada día hay algo novedoso sobre el cerebro, sobre su funcionamiento, sobre sus potencialidades. ¿De qué vamos a hablar, hombre, Jaime, hoy? Imagínate que, ¿sabes qué hice esta tarde? En serio, me vi los tres En capítulos. serio. Los tres, sí. Para no repetirnos, para saber en dónde iba, el contexto, porque como muchas veces yo quiero hablar una cosa y terminamos yéndonos para otro lado, entonces quería saber para qué lado me había ido para no ir a repetirlo, porque como se me olvida, hermano, es que el último fue hace más de un mes. Claro, Entonces, claro. claro, no hay continuidad, sí hay continuidad, pero no seguido, no de una semana a otra, entonces me tocó lidiar otra vez, volver a ver Además, todos. Hermano, nos vemos muy lindos en YouTube. Eso se tenía que decir y se dijo. hay una cosa que es muy especial, hombre, que se llama la prosopagnosia. ¿Sabes qué es eso, no? Prosopagnosia es la dificultad para reconocer caras. Yo creo que eso es lo que te está pasando, hombre. Bueno, yo no quiero desviar el tema porque generalmente cuando Hyper dice eso de que a veces queremos hablar de algo y nos desviamos, eso es culpa mía. Eso es culpa mía porque cuando Hyper va diciendo alguna cosa a mí me da por meterle otro poquitico y otro poquitico y nos vamos Ah, desviando no, muchas cosas, no, y pero es me una delicia. encanta, porque así es como se ha ido creando la serie, es cierto. Pero Esa. quería saber hacia dónde nos habíamos desviado como para volver otra vez al cauce y qué importa que nos perdamos. Me Eso no me parece importa en perfecto. absoluto. Me parece perfecto. Entonces propongamos pues un orden, hombre, Hyper. No, Alejo, pues ve, nosotros empezamos hablando sobre ese potencial enorme que tiene el cerebro. Estuvimos hablando mucho sobre las neuronas, estuvimos hablando al principio sobre varios temas de qué pasa con el pensamiento, por ejemplo, y qué pasa que los pensamientos no es que pululan en el aire y que se le meten a uno, sino que simplemente es una decisión del cerebro y que también tiene que ver mucho con cómo nos crearon, con las creencias limitantes, con todo lo que viene de nosotros, de la genética. Bueno, de todo eso hemos hablado. ¿Y qué pasa cuando mi cerebro me tiene secuestrado? ¿Qué pasa cuando tengo un pensamiento que no me sale y dele, o cuando yo me vuelvo automático en alguna cosa y no me la pillo, o sea, no le pongo conciencia? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente a nivel interno? Y estuvimos hablando sobre, nada, rompa con eso ya, péguese un puño y renuévese y qué, pues, o sea, espabile. A mí esa palabra espabilar me encanta, es muy de España. Espabile, espabile, mijo. Pero yo he visto que los españoles la usan mucho. En el campo en Colombia se usaba, y mi mamá me decía, espabile, hay que espabilar. O sea, como ponga de las pilas. Y me encanta, porque eso es una forma de decir conciencia, ponga de las pilas, mira lo que está pasando. Entonces, esa clase que fue la segunda es de espabile. Por Espabile aquí que aquí me están están pasando diciendo, cosas. Hyper, que se escucha un poquito bajito el tono de tu voz, pues el volumen, más bien que el tono, el volumen, me están diciendo por aquí. Pero Yo puede también ser lo que tenga escucho un más. poquito bajito. ¿Será que me quito los audífonos? Fíjate a ver si de pronto nos sale mejor sin audífonos.
Ahí me los quité. ¿Se escucha mejor? Eso, infinitamente mejor. Ah, bueno, entonces voy a Sí, guardar esto. Ah, mejor eso, no gasto eso, pila. eso es la tecnología, hermano. Mejor no gasto pila. ¿Oíste, Alejo? Entonces, esa fue más o menos como una clase de espabile, de muévase. Así Sí, es como se hackea el cerebro. Los que no la han visto la pueden buscar en YouTube o aquí mismo en Instagram, en sí, las redes de Alejo. Y ahí está la clase uno, la clase 2, la clase 3 que fue en diciembre y la clase 3 que fue Alejo. Básicamente emociones. sí. Nos quedamos con las emociones, la buena gestión de las emociones, el miedo, cómo se convierte en seguridad, la ira, cómo se convierte en amor, la tristeza, cómo se convierte en alegría. Y estuvimos hablando de esas Ok, emociones y cuáles son sí, los referentes hacia cada uno de ellos, los conectores. El sí, miedo para que se vuelva seguridad tiene que haber protección. La ira para que se vuelva amor tiene que haber comprensión. Y la tristeza para que se vuelva alegría tiene que haber consuelo. Protección, comprensión y consuelo son conectores vitales de esas emociones. Bueno, también estuvimos hablando de emociones más de la pirámide de Maslow, como son el hambre, el sueño, obviamente que son de la vida, y que uno puede capotear una emoción, inclusive el cerebro está, él nos da el aviso del hambre, pero si uno tiene que terminar algún informe antes de irse a almorzar, el cerebro, uno negocia con el cerebro y a él se le quita el claro. hambre, él deja de pensar en eso y haces tu informe en una hora y después vas a comer. Pero esa emoción ya se gestiona, ya tienes esa llenura y ya hay otra sensación y hay que gestionar otra emoción. O sea, todo el tiempo estamos en ese vaivén de emociones. Sí, Esa es la vida nuestra, ¿cierto? ujú. Estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de eso que fue muy lindo, las enfermedades, cómo han ido evolucionando, que antes la gente se enfermaba más de los chakras uno y 2, ahora es del 2, del 3 y el 4, y quizás algún día cuando ya seamos homos luminosos nos vamos a empezar a enfermar más del lóbulo frontal Y y la sabes, tiroides. sabes que ya desde ya empezamos a notar esa diferencia grandota. Antes, por ejemplo, las enfermedades mentales ocupaban aproximadamente el 10 al 15% de la consulta para nosotros en un día a día. Hoy ese número de consultas está cerca del 50, incluso del 60%, y eso es porque ya empezamos a conquistar ese polo neurosensorial, es decir, a conectar los tres últimos centros, el tálamo, el hipotálamo con la hipófisis y la epífisis o pineal. Eso me parece a mí muy significativo porque también nos está hablando de en qué momento de la evolución estamos. Pero bueno, continúa. Sí, totalmente. Eso está hablando del momento de la evolución en el que estamos y otra cosa, Alejo. En este momento en el que estamos, que yo siento que ya el hombre, la cantidad de humanos que somos y la experiencia que tenemos en este momento de encarnación, pues está hablando ya de un hombre que se está moviendo más del corazón hacia arriba, de un ser humano que está haciendo unas preguntas diferentes. Yo sé que muchos no, yo sé que muchos están de rumba y están haciendo fila para entrar a una discoteca y están comprando lo último de moda. Sí, yo sé, pero si hay una fuerza mucho mayor que antes, que en los 80 o que en los 90 y a ti que te tocó en los 60 y en los 50, ya hay una fuerza mucho mayor de la gente como con hambre de conciencia, como con preguntas más filosóficas, desde los pelados de ahora, o sea, Claro, uno escuchar las preguntas que te hace tu hijo, o Majo, o los pelados de ahora son diferentes en la forma de pensar, claro. uno a la 14, 15 años estaba pensando en otras cosas diferentes y eso hace que se sienta de verdad que sí hay una evolución en el espíritu, en el cuerpo, y obviamente si hay una evolución espiritual, hay una evolución mental y hay una evolución corporal. Todo se va jalonando uno por otro. Claro, claro. Había una cosa que decías la otra vez que me parece súper interesante y es hablar de, o hablamos de los conectomas, es decir, la cantidad de circuitos cerebrales que se generan en cada uno de nuestros cerebros, que a mí me parece absolutamente impresionante. Había un biólogo, si no estoy mal, de nombre Gerald Edelman, si no estoy mal. Este hombre fue premio Nobel inclusive, y él decía que tenemos cerca de un 10 seguido de 1 millón de ceros de conexiones a nivel cerebral. Esto es casi que impensable. Yo creo que no me hubiera imaginado jamás una cifra como esas, pero eso nos va contando la cantidad de posibilidades que tiene ese cerebro de empezar a elaborar unos u otros pensamientos y de crear continuamente informaciones. Y por eso alguien decía, el cerebro no solamente percibe, sino que crea lo que está generándose en el universo, en el planeta.
El tema es que por el mismo ahorro energético que tenemos nosotros, es bastante probable que ese ahorro energético nos lleve a ser cómodos. Mm, Cómodos desde la incomodidad. Lo que estoy diciendo puede sonar muy raro. ¿Cómo así que cómodos desde la comodidad? Esa comodidad que nos busca el cerebro para ayudarnos a ahorrar energía, realmente es una comodidad muy incómoda, porque es uno como atrapado, como sin poder salir de ahí. ¿Qué es pillársela? ¿Y por qué hemos ido en estos tres capítulos hablando de todo desde el principio, pero también llevándolo a herramientas? Espabile, péguese un golpe, no quiero saber más de esto, oiga radio, póngase a hacer otra cosa, ponga el cerebro a hacer otras, haga ejercicios mentales, o sea, rompa cuando esté pensando en algo que lo está llevando a un bucle cerrado, donde uno se exacto. queda reactivo, emotivo. Es decir, ¿qué siento? Eso que siento, ¿en dónde lo siento? O sea, uno tiene que pillarse eso. Si yo siento rabia, ¿dónde la siento? ¿En qué parte? Y te vas a dar cuenta, pucha, es en el estómago, o es por aquí por el páncreas, o es en el hígado. No, cuando uno siente hambre, ¿dónde la siente? Cuando uno siente sueño, lo siente en los párpados. Uno no lo Ujú, siente en las orejas, el sueño es en los párpados, ¿cierto? El hambre en la boca del estómago. Ahora, ¿dónde se siente lo que se siente? ujú. ¿Qué te llevó a sentirlo? Cuando uno empieza diciendo, no, es que fue alguien que me hizo sentir, ya empezó mal. O sea, no. O sea, no me muestre que fue alguien que lo hizo, no. ¿Qué te llevó a sentirlo? ¿Por qué lo estás sintiendo tú? Claro. La otra persona es totalmente neutral en el asunto. Entonces ahí es donde uno comienza como a tratar en segmentos para tragarse bien el tema y no tragar la emoción, sino por pedacitos, ir entendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que no, somos seres humanos perfectos y ya nunca vamos a emocionarnos ni nunca vamos a caer en un bucle. Claro que sí, pero salimos más rápido. Cuando nos la pillamos es más fácil salir porque cada vez nos vamos conociendo más. Ya sé que cuando a mí me pasa esto, yo hago esto. Ya sé que cuando me pasa esto, hago esto. Entonces lo entiendo más rápido, que fue el ejercicio que hicimos de abstraernos, de volar, de salirnos de nosotros y comenzar a ver las cosas de una manera diferente, de ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar de allí, irnos para allá. O sea, comenzar a mover la máquina, la creatividad y la imaginación, y eso cambia absolutamente la vida nuestra, Y ¿cierto? tiene que ver muchísimo también con la capacidad de sentir cada cosa que está ocurriendo y de la manera como lo interpretamos. Hay una enfermedad, pues se considera una enfermedad realmente, aunque uno a veces se cuestiona si lo es, pero supongo que por lo incómodo que puede resultar debe serlo, que se llama la hipertimesia, hipertimesia. Ese es un nombre de esos raros que nos inventamos en medicina, pero es para decir que esas personas nos recuerdan absolutamente todo. Entonces es muy divertido porque alguien citaba el caso, por ejemplo, de un grupo de hipertimésicos que dicen, bueno, ¿cuál ha sido tu mejor 12 de mayo, por decir cualquier De cosa? años. Sí, pero pues así, de ese tamaño. ¿Cuál es tu mejor 12 de mayo? Y de pronto él dice, al minuto, dice, hombre, el mejor sí definitivamente fue el de 1984, porque esa tarde que yo estaba vestido de color rojo y en una señora pasó divirtiéndose con mi vestido que yo tenía, por cierto, esa señora llevaba una copa de vino en la mano y empiezan a describir de una cosa de tal magnitud y de tal cantidad de detalles que uno dice, bueno, con razón se considera también una enfermedad porque es que debe ser terrible también acordarse de todo. Entonces, con esto que estás mencionando, Jaiber, a mí me da pie para pensar que precisamente esa intensidad de cada emoción, de cada momento que estamos viviendo, de lo expresado en un momento determinado frente a una situación específica, también vamos generando toda esa cantidad de posibilidades a nivel cerebral que nos dicen, venga, esto está por acá, esto se queda grabado, esto lo filtramos, esto lo dejamos a un lado. Es absolutamente importante. El olvido es parte esencial en el cerebro. Tenemos que olvidar, porque de lo contrario cargamos con todo. Entonces, parte de lo que hace el cerebro es olvidar hay síntesis proteica en el olvido. O sea, hay gasto energético para olvidar. El cerebro en la noche mientras uno duerme, que es una de las cosas fascinantes que tenemos que hacer e importantes, que ahorita hablamos de eso, es lo que quiero hablar. Hoy hablemos ya de lo físico, de la salud. Eso. Antes hablamos de las emociones y por ahí hace 2 meses hablamos de la parte espiritual y ahora hablemos de lo físico y vamos a hablar más de ese tema y ahí pues me voy a apoyar muchísimo en vos, obviamente. Entonces, hermano, esa
síntesis proteica que hay en la noche en el cerebro para poder eliminar cosas, olvidar. El cerebro llega y dice, de esto nos acordamos, esto va para la temporal y esto va para el olvido. Y es mucho lo que borramos, mucho. Claro, Quizás eso que me mencionaste ahora, esa es una condición o es una enfermedad que finalmente cansa, agota, claro, agobia. Porque a claro. nosotros nos han dicho, y eso lo hemos dicho acá también, que dicen que nosotros no utilizamos sino el 10 o el 15 o el 20% del Correcto, cerebro y ya dijimos, eso es falso, es como yo tener todas las luces de la casa prendidas y los cuartos cerrados. Pues claro. si no están abiertos y no hay nadie allá, ¿para qué los voy a prender? Eso es mentira. Tenemos lo que tiene que mantenerse prendido y a aprender a conectar. Lo que tengamos que conectar es parte de la higiene mental que todos requerimos para Claro, ser normales. Eso que mencionaste es gente obviamente anormal. claro. Ah, ¿qué pasó el 18 de marzo de 1940? Y el tipo contesta, ¿a quién? Es muy importante de verdad que aprendamos a olvidar, porque si no pasa lo de Tola y Maruja querida. Tola, yo te dije que te olvidaras de lo que la Ananías te había dicho la otra vez, porque mira, todavía tenés esa rabieta y se te sube la presión. Y es verdad que yo creo que todas esas emociones que vamos grabando se reflejan en la fisiología corporal. Por supuesto, hay cosas maravillosas, pero hay otras cosas muy traumáticas. De hecho, el cuerpo a veces recurre a tratar de olvidar sucesos trágicos. Una chica que haya sido abusada sexualmente en sus primeros años de vida y que representó algo terrible, por supuesto, en su historia, muchas veces ni siquiera lo recuerda y ni siquiera es consciente de que eso haya ocurrido porque con un mecanismo de defensa trató de dejar atrás en el baúl de los recuerdos una cosa que, por supuesto, le causaba dolor. Le causa dolor y a veces es mejor dejar la cosa así, aunque si se quiere sanar porque eso te está afectando una relación con las parejas, no te abres a otra persona, te da susto, o tienes esos miedos, pero obviamente eso hay que ir a buscarlo en el baúl de los recuerdos y Claro. con seguridad que alguna terapia habrá hará que se te abra esa parte allá que tienes guardada y sanarlo, por decir algo. Pero obviamente sí, el olvido es parte importante, inherente a la condición de salud mental del ser humano. Así Como es. cuáles son las condiciones mentales del ser humano. Ahora estaba leyendo un poquito de Cábala. Y bueno, vos sabes que yo soy juicioso y hago la tarea un poquito. Listo. Ve, hermano, Sí, qué esta maravilla. imagen. Esta imagen la saqué y un libro de Cábala estaba diciendo algo muy simple, hermano. La tempestad y las olas pueden estar absolutamente a tu favor si lo sabes hacer. O sea, para muchos esto es un mar picado, qué susto ir allá, o sea, da pánico estar en ese mar. Pero si uno sabe capotear esto, uno podría tener la fuente para navegar por estas aguas mucho más rápido. Es decir, para aprovechar todo esto a tu favor, hasta una Claro, tempestad. Porque al final del día, Alejo, pues de qué estamos hablando, qué es lo que estamos buscando con estas conferencias y con estas lives y lo que uno busca con los lives que hacemos con todo el mundo. Ahí está Gloria Arroyave, con Gloria, que tú has hecho, yo he hecho, con Caro, con el Padre Gallo. Finalmente, ¿qué es lo que se busca? O sea, ¿cuál es el objetivo final? La comprensión. ¿Y la comprensión desde qué? Desde la libertad y desde la felicidad. Pues finalmente lo que estamos buscando es cómo gestionar la vida para ser más felices. Y, sí, ese, y eso se logra con el aprendizaje de una sana autoestima, que no se trata, a ver hermano, cuando uno vive una vida donde le tocaron estas cositas, una vez que uno sale de todo esto y lo capotea, uno se siente muchísimo mejor por ser la persona que es. Cuando la vida es tan simple, tan sencilla, tan fácil, no se disfruta tanto. Por eso es que mucha gente vota las herencias, las claro. loterías, porque son inmerecidas. No sabemos para qué nos ganamos eso. No se lucharon. A veces necesitamos un poquito de una cuota de dolor, una cuota de sufrimiento en lo que hacemos, porque eso es lo que realmente labra la madera, talla nuestra vida para hacer las cosas y disfrutar lo que somos. E inclusive aprovechar esas corrientes y esas olas tan fuertes para permitirse fluir por momentos. A veces nos resistimos y nos desgastamos de tal manera que, como lo estaba diciendo aquí Gloria en su comentario, por cierto, un saludo muy especial a Gloria Arroyave, es muy importante que a veces tengamos que, a través de esa comprensión, fluir.
Y entonces, no sé si te diste cuenta que hoy salía en el periódico el relato de un muchacho que a mí me impresionó, que naufragó, yo no sé dónde fue, y que vino a aparecer en las costas de La Guajira. Eso fue para un país de Centroamérica, y vino a aparecer después de 20 y tantos días en las costas de La Guajira. Y por supuesto, él decía, estaba tremendamente atemorizado. Hubo un momento en que simplemente le tocó dejarse fluir y dejarse llevar, no resistirse más, pero eso a su vez le permite aprovechar esa ola que estás diciendo a su favor. Pues, no vamos más lejos. Tú leíste el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Sí, sí, claro. Eso- o sea, eso es magnífico porque el hombre lo entrevista después y Gabo le pone pues toda la emoción y la intención a ese escrito. Y uno leer eso, ese relato, sobre todo que el hombre después de naufragar algo parecido, pero ese fue un soldado que naufragó en una fragata de Colombia que estaba en mantenimiento en Wisconsin, no sé en dónde, por allá en Estados Unidos, en Maryland, y la devolvieron ya arreglada, pero venía llena de contrabando. Los generales y toda esa gente le mandó traer estufas, neveras de contrabando, entonces venía muy pesada y se hundió. Y el tipo estaba acostado cuando se hundió, estaba dormido, era de noche. Y cuando despertó era el único, todos se habían muerto y no estaba la fragata por ningún lado. Entonces se aferró a una lanchita o a una canoa y cuentan pues toda la historia. Y, ¿Y qué pasó después de eso? El hombre despierta por ahí en Cartagena porque él se dejó llevar también. Él cuenta pues que mató una gaviota y que eso no tenía más carne, un mico en la cadena, pero que intentó sobrevivir como pudo. Pero mira lo que le cambió la vida. Fue la imagen de varias marcas de zapatos, fue la imagen de marcas de relojes. O sea, aprendió a vivir de eso. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener una cierta dosis de, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Sí, hay que pasar por todo para poder entender. Eso que estás pasando hoy es quizás una forma de labrar. Claro. Nosotros aprendemos mucho más con lo malo que con lo bueno, asumiendo que lo malo es, por decir algo, lo incómodo para no hacer juicios de bueno y malo. Las cosas incómodas es lo que más nos enseña, más que la cómoda. El éxito es muy mal consejero. Se aprende muy poco cuando estamos bien, se aprende Yo, más cuando estamos mal. yo creo que es que precisamente todo ese tipo de presiones ayudan a pulir ese diamante de 1000 caras que somos, y sin duda que con toda esa presión vamos pasando del carbón al diamante, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, y ese tipo de presiones no solamente nos están invitando a recurrir a nuestros mejores recursos, la capacidad innovadora, la capacidad creativa, nuestra resiliencia, que no es simplemente una propiedad de la física por allá, de un material cualquiera, sino de nosotros mismos, que nos permite en un momento determinado sacar lo mejor, mostrar la casta, mostrar de qué estamos hechos, y de verdad empezar a darnos cuenta de que tenemos todos los recursos necesarios para librar cualquier tipo de circunstancia. A veces la vida nos está mostrando y poniendo a prueba con cada una de estas cosas que nos suceden, pero nos está diciendo simplemente, hermanito, recurra a lo que usted tiene porque para eso le fue dado. Deje fluir, no ponga resistencia, no caiga en los bucles. Cuando usted vea que está cayendo en un bucle, es porque está perdido. Cuando uno va caminando por un bosque y se encuentra el mismo árbol, es porque está dando vueltas. O sea, muchas veces es lo que nos está pasando. Entonces, Alejo, los tres médicos, los tres doctores, esto ya no me voy a meter el tema suyo, hermano, vea. Y aquí mucho regaño para mí también. ¿Cuáles son los tres doctores? Listo. ¿Cuáles son los tres doctores, digamos, que en la vida del ser humano? Sí, porque si uno no lo tiene en cuenta, pues va a tener problemas para muchas cosas en esta vida. Y ya es hora entonces de que comencemos a valorarlo desde esa forma de vida. Como les digo, Claro. es un asunto netamente del cerebro. Nosotros podemos empezar a hacer que el cerebro vibre de una manera diferente y empezar a pensar de una manera diferente todo esto. Lo que les decía, la autoestima es absolutamente importante, la sana autoestima. No eso de creerme el más guapo, el más eficaz, el más lindo, sino aprender a quererme, a valorarme. Uh -huh. Es decir, a valorar los momentos, a trabajar más en la coherencia. Y cuando uno empieza a trabajar esto, va empezando a ver cosas diferentes. Los tres doctores, esto está en los viajes de Gulliver. Eso lo escribe este escritor Jonathan Swift. Uh -huh. El doctor Dieta, el doctor Tranquilidad y el doctor Alegría. Ahí están los tres Qué doctores. O maravilla. sea, si vos lo miras hoy, hermano, es la salud física y mental. O sea, Sí. básicamente lo que estamos diciendo ahí es esto. O sea, en la medicina, lo que le preguntan a uno siempre es esto, pues que come, o sea, cuando uno tiene el peso adecuado, usted se siente más activo, lleno de energía. Cuando uno hace una actividad física o moderada puede ser,
su organismo puede distribuir todos estos nutrientes de una forma mucho más eficaz por todo su organismo, por el torrente sanguíneo, a las células de su cuerpo, entonces puede eliminar lo que le sobra. Es como una especie de olvido corporal también, así como tenemos olvido sináptico, también tener olvido y una buena gestión de los desechos del cuerpo, Claro. el tema del colon, el tema de todo ese, bueno, vos de eso lo sabes mucho más y ahorita lo podemos ahondar un poco. Entonces, cuando uno hace todo eso, trabaja diferente. Y el asunto de las depresiones y todo eso se soluciona muchas veces con ejercicio. Muchas de esas depresiones se solucionan simplemente porque te falta endorfina. Listo, Claro, te falta reírte, te falta claro. dopamina. Entonces, cuidar el cuerpo no es solamente la talla o la ropa o, en fin, esas cosas así. Tiene que ver también con el sueño, ¿sí? Porque sin él, hermano, usted no va a ningún sitio. O sea, todo está unido. El cerebro es parte de nuestro cuerpo y entonces la forma como más descansa el cerebro es con el sueño. Si uno no Claro. está interesado en eso, no le pone mucha atención al tema, empieza a perder capacidad de olvido y capacidad de nuevos conectomas. Entonces es muy importante también tener el cerebro en un buen estado de reposo, dominar, entender muy bien, leer bastante sobre las fases REM, qué está pasando en cada una de esas fases del sueño. No descuadrar este sistema de endorfina, de serotonina y melatonina. Dormir Ujú. adecuadamente, tener una buena higiene, nada de televisores prendidos, nada de dormir con luces prendidas, celular al lado, o sea, todo eso para que comience usted a tener como una función de consolidación de la memoria, que es lo que se da en la fase REM. Claro. Entonces, todo esto es muy importante, hermano, porque es procesar la información de manera adecuada. Entonces, el alimento, el ejercicio, el sueño, hacen que yo tenga una forma diferente y tenga con qué trabajar. A ver, hermano, mucha gente se queja, que, que tienen unos procesos de pensamiento que los llevan a depresiones, que están pasando por un momento X o Y. Y yo les digo, pero de verdad usted está tratando de hacer algo diferente, usted sigue haciendo exactamente lo mismo, porque es que muchas veces la raíz de la enfermedad, lo más probable es que sea de Claro. aquí. Y Lo de la más rutina. probable, de la rutina. No haces nada nuevo, no te mueves diferente, no cambias un hábito alimenticio, no bendecís el agua, cositas así, hermano. A mí me cambió muchísimo el solo hecho de trabajar los alimentos y bendecirlos. Eso cambia un montón de cosas, como que uno, como que alimenta mejor. ¿Eso era verdad o yo estoy loco? No tengo ni idea. Yo lo único que puedo decir es que funciona. A mí me ha Yo, funcionado. Yo creo que es que también el alimento está en eso, en la intención que hay en el alimento y en inclusive a lo que saben esos alimentos cuando están adornados de caricias, de buenas intenciones, de un encuentro familiar. Yo recuerdo las galletas que me hacía mi abuela de mantequilla y yo creo que no existen mejores galletas de mantequilla que las que hacía mi abuela. Y eran los mismos ingredientes, pero tenían un ingrediente mayor que era el amor profundo por sus nietos y es que definitivamente allá hay intenciones maravillosas. Por cierto, te confieso que mientras veía esa imagen, el hipocampo mío hizo estragos aquí, evocó la De hambre. sensación de hambre y qué cosa tan tremenda. Hermano, parte de espabilar, parte de de ponerle conciencia a la conciencia, es determinar qué alimentos me hacen daño y qué alimentos me dan energía. Y Claro. eso es de cada uno de nosotros. Y eso vos lo manejas muy bien en consulta, eso lo maneja mucho en la Ayurveda, cuando es ¿cómo es? Los tres tipos de sangre y eso con Y de base en eso, constituciones. ¿cómo? De constituciones, Ajá. bata, pita y capa. Exacto. Y con base Ajá. en los nutrientes alimentos de esta forma, Eh, pero entonces cada uno puede saber, a mí me cae mal la harina, a mí me hace mucho daño el café, yo siento demasiado rico cuando como cacao y las almendras me encantan. Entonces empezar a gestionar todo eso y saber qué me cae mejor y en qué momento. Y eso hace parte de uno. Además, aprovechar esos momentos, Jaiber, que yo creo que son fundamentales. Yo recuerdo que los domingos yo acostumbraba a ir a casa de los abuelos, pero era una cosa sagrada. Nos sentábamos todos los nietos allí con ellos y era una maravilla porque existían esas mesas que se sacaban por debajo como para extender el espacio para que cupiera más gente y eso sí, no se paraba
nadie hasta que el último no terminara. Y se prohibían ciertos temas de conversación. No se hablaba de política, no se hablaba ni siquiera de religión, no se hablaba de temas que pudieran resultar espinosos para otros, porque era el momento sagrado de que los alimentos fueran digeridos de la mejor manera, además con el encuentro con los otros. Hay una experiencia muy interesante, Jaiber, que se hace en un pueblo de Italia, no recuerdo el nombre en este momento, en el que encontraron que había una longevidad infinitamente mayor al promedio de la humanidad. Entonces se fueron a hacer un estudio a ver qué pensaban, qué encontraban, qué descubrían allá. Y claro, pensaron que se iban a encontrar gente haciendo yoga, meditando todo el tiempo, comiendo veganos o vegetarianos. Y resulta que se encontraban casi que todo lo contrario. Una manada de gente que se reunía todos los fines de semana a tomar su cervecita, a comerse sus pastas, a todas estas cosas, pero lo sagrado de esto era el vínculo, el encuentro que había alrededor de lo que estaban encontrando en su alimentación, en su noche digamos que de juerga, por decirlo de alguna manera, y resultó que en verdad este fue el factor más importante que al final mostró por qué eran tan longevos. Resulta que con el paso del tiempo el pueblito se fue creciendo, entonces las distancias ya para volverse a ver los fines de semana y entretenerse se hicieron cada vez más complejas y dificultó pues el encuentro. Pues en algunos años ellos volvieron a recuperar el estándar de longevidad de la población. Moloquio, dice Caro. Moloquio. Bueno, Alejo, eso que estás diciendo, yo creo que una vez lo mencionamos, pero ya no me acuerdo en cuál live, y es un documental que estaba en Netflix, ya lo quitaron, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube, que se llama Happy, y uno se da cuenta que es el adecuado porque hay varios, porque es el cielo azul con una carita feliz en el cielo azul, como dibujado con humo. Ese es el que hay que ver, dura una hora y 40 y pico de minutos. Sí. Hermano, y básicamente lo que dicen ahí es lo que acabaste de decir. ¿Cuál es una de las claves fundamentales en la felicidad? Y el documental empieza con una cosa muy simple que a mucha gente le hace ruido. De hecho, a mí me haría ruido, pero lo he entendido con muchas cosas de la vida y es, ¿cuál, cuál es la diferencia en felicidad? Lo muestran, para un ejecutivo de Wall Street que vive en Manhattan con un sueldo de $250.000 al año, viviendo en un apartamento de 5 por 5 de 25 metros cuadrados, solo, una persona exitosa que estudió universidad, que hizo preparato, que hizo especialización, todo le cuento. ¿Y cuál es la diferencia en felicidad a una persona en Calcuta que carga gente en un carro, coche, pero él es en una carreta, él es el caballo, él es el que tira de la carreta y carga gente, no turistas, sino gente de ahí mismo, de un lado a otro? Son como los mototaxis, pero no hay motor, es Ya. él. Entonces el tipo está descalzo casi todo el día y llega a su casa, que es un rancho al lado de un río horrible de cartones, con 6 hijos y una esposa que lo está esperando. Y se determinó, hermano, que el nivel de felicidad de ambos era muy diferente, era mucho más grande el de Calcuta con $2 al día. O sea, $2 al día son como $800 al año versus 250.000 del otro. Entonces empezaron este estudio, ¿quién lo hizo? Y ese documental, ¿de dónde se avala? Se avala se me olvida el nombre del doctor, pero es el doctor que enseña la cátedra de felicidad en Harvard. El doctor, Ya. no sé Sí. qué, él es el encargado de eso y él fue el que hizo el documental. O sea, el documental estaba avalado por él. Y varias de las cosas que se encontraron era, ¿por qué es más feliz este tipo con $2 al día viviendo en la miseria que el otro? Porque este ni que sabe que vive en la Claro. miseria. Y segundo, por, porque cuando llega a casa, se pone con sus hijos a hacer la tarea bajo la luz de una vela y le preguntan cómo le fue hoy, cómo les fue a ellos, y comienzan a hablar, no tienen El televisor, vínculo. nada, hay vínculo, Claro. por el vínculo. Entonces, una de las cosas que más agrede, por así decirlo, la felicidad en una persona es cuando migran a otra parte y se quedan como, ay, tan rica la tierrita, ay, y se quedan, Ahí está el nombre. Tam Ben Sahar. Sí, ese es. ese es, Sí, tal vez. sí. Entonces, Ahorita te cuento una historia de ellos. cuando la gente se va para otro país lejano y no pueden volver por temas de papeles o cosas de esas, si no hacen vínculos allá, sino que se quedan añorando, nunca van a ser felices por millones que ganen. Si Así no hacen es. vínculos allá, si hacen vínculos, todo bien. Entonces,
es muy importante hacer vínculos, no solamente con la familia, con los amigos, porque hay familias que son chocantes y que no son nuestros mejores aliados en muchas cosas, por asuntos, por cuentos que pasan en la vida, no siempre es la familia el mejor o el más adecuado. Pero entonces ahí hablan de varias cosas, por ejemplo, un pueblo en Indiana, no, en Luisiana, que pesca por el río Mississippi un tipo de cangrejo que es muy caro, y entonces son las familias los viernes que se juntan todos los cangrejos y los ponen a asar, y son como 10 o 12 familias, y todos a conversar de sus problemas, y si alguien tiene que arreglar su casa, se van en cuadrilla todos a arreglar su casa, y es de la gente más felices de Estados Unidos, y son gente del campo común y corriente. Entonces, no tiene que ver con éxito económico, porque mucha gente cree que cuando mejore su situación económica van a ser más felices. Cero, no tiene nada que ver. Si tú no tienes vínculos, si tú no tienes, por ejemplo, tengo un grupo que llama Contactos Emocionales y son 4 amigas y yo. Y nos juntamos a tomar el algo bueno, nos juntamos, Se te fue. no nos juntamos desde hace algunos días porque estaba viajando, pero a resolvernos los problemas. Entonces esta dice, "A mí me pasó esto, mi hija está muy grosera, ¿qué hago? Ve, mi esposo me pasó con esto, y todos estos los problemas íntimos o problemas de la empresa, y entre todos empezamos a solucionárnoslos, y es súper rico. Contacto emocional, requerimos contacto, no por chat, no, tomar el café. Y sabes, eso es como él logra, Alejo, eso él logra con una cosa que llaman los rituales. El ritual del Sí, tomar café, de encontrarse con una persona, con tu amigo de la universidad cada mes en X parte, y que eso claro. no se pierda que porque se casó, no, que eso no se pierda, no, el ritual, mantengamos vivos los rituales. Sí, así es, eso es tan importante, Jaime, que yo siempre he promocionado aquí la necesidad de volvernos a encontrar. Hola Liliana López, un saludo para ti también. He estado tratando de promocionar precisamente el volvernos a encontrar. Cuando ya pasó todo este proceso del encierro y la pandemia, yo dije, ya, retomo las charlas presenciales. Por cierto, hago la cuñita aquí, la primera charla presencial va a ser este mes el 31 de enero aquí en el edificio Square, y yo sé que nos vamos a divertir. Les pido que quienes estén interesados se inscriban mañana Yo, mismo con Melissa, 310-654-40 días, en serio, yo feliz sí, de la vida que participamos y la hagamos juntos. Yo, mejor dicho, ya, no, te allá voy. fregaste. 31 de enero, aquí estoy, allá voy. 31 de enero, 6:30 de la tarde. Ya sé que cuando terminemos el live vamos a tener que conversar a ver de qué tema vamos a hablar, pero es que me parece fantástico el solo hecho de volver a encontrar sonrisas, de darnos un abrazo al final, de contarnos historias. Yo creo que ya eso vincula muchísimas cosas, y de eso depende. Alguien dirá, pero ¿cómo así? No estamos hablando de cerebros sin límites, ¿eso qué tiene que ver? Todo tiene que ver, porque esas neuronas no se vinculan si nosotros como seres humanos no nos vinculamos con las otras células de la raza humana que están ahí esperando porque nos volvamos a encontrar. Entonces, mira, por ejemplo, en ocasiones ocurren síndromes extraños. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Savant, y entonces los síndromes de Savant hacen cosas muy extrañas porque se altera una parte del cerebro, y por ejemplo hay el Savant musical, que escucha, mira esto, que esto es absolutamente impresionante, escucha a alguien interpretar y lo ve tocando el piano, una partitura determinada, y esa persona en cuestión de minutos, sin jamás haber tenido una clase de piano, se sienta luego al piano e interpreta esa pieza sin ninguna dificultad. Pero también, insisto, se considera una enfermedad. De hecho, es una lesión del lóbulo temporal, donde está esa representación musical en el cerebro, aunque la música abarca todo el cerebro, pero específicamente allí, y entonces logran interpretar eso. U otro que es el Saban calendario, le dicen, que es el que sabe, bueno, qué día es el 10 de abril de 2025, ¿sí? E inmediatamente en fracciones de segundos ya dice qué día es y a qué corresponde. Pero obviamente se fijan en un punto y se quedan anclados. El hecho de no quedarse anclados depende precisamente de esto que estamos mencionando, de generar vínculos suficientes como para que a través de ese movimiento entonces dinamicemos las potencialidades del cerebro y precisamente empecemos a generar eso. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Eh, que uno, esa gente que tiende a tener ese tipo de talks o ese tipo de conductas, tiende
más adultos tienden a tener grandes olvidos, a sufrir Alzheimer más fácilmente, Claro, porque son unas conductas que se repiten y se quedan solamente ahí, y otros estados de su cerebro no los cultivan, se quedan así es. solamente como con eso. Así es. Los top. Entonces, dinamizar áreas del cerebro y eso significa recibir muchos estímulos de diferentes fuentes, musicales, motores, táctiles, de que impliquen todos los órganos de los sentidos, porque de esa manera estamos multiplicando tremendamente, exponencialmente, la capacidad de conexiones neuronales y, por supuesto, eso se traduce en economía energética, en eficacia y en eficiencia a nivel cerebral. Bueno, Alejo, entonces ya llevando eso ahí, te voy a abrir otra imagen acá. ¿Listo? ¿Para qué? Esta A mí imagen, me encanta porque te puse en un grado de disciplina que hasta yo mismo estoy sorprendido. Voy a desactivar los comentarios para que vean las imágenes. espérate, yo muevo esta imagen. Esta imagen, hermano, yo se la vi inicialmente a Robert Kiyosaki en un libro que era del dinero, Ajá, pero esta imagen ahí me gusta mucho porque habla del aprendizaje y de por qué nosotros tenemos que comenzar a mirar la forma diferente de ver la vida. Este es el sí, cono del aprendizaje y el cono es porque tiene esta forma cónica de abajo hacia arriba, siendo más ancho arriba. O sea, ¿cómo es la ajá, forma como nosotros aprendemos? ¿De forma pasiva o de forma activa? La forma donde más logramos retener, miren, nosotros solamente retenemos el 10% de lo que leemos. Atención, leer casi que no sirve para nada. ama. Mira, el 10% está de primero. Luego, el 20% cuando uno escucha a alguien. Ah, mejor que la lectura, sí, claro. De hecho, los audiolibros pueden ser mejor que la misma lectura. Listo. Pero si lo ves, si tiene imágenes, ya es un 30%. Por ejemplo, ver fotografías o ver imágenes en una presentación. Los conferencistas, atención, si aquí hay conferencistas, no es leer diapositivas. No, no es Horrible. hablar lo que está escrito en una diapositiva. De hecho, una diapositiva no debería tener ni que a letras. Es, es mostrar imágenes y explicarlas. Ahora, ¿cómo empezamos a aumentar para recordar en más tiempo lo que estamos viendo? Es el 50% de lo que oímos y vemos. ¿Sí? O sea, cuando uno ve los hechos en situ, o cuando uno observa una demostración de un laboratorio, de una prueba, o cuando uno ve una exhibición, o cuando uno ve una película, Claro, aumenta el 50% y aquí ya el componente es pasivo, pero también activo, un poquitico sí, activo. Y ahora, si usted ya quiere empelicularse dentro del cono del aprendizaje, el 90% de lo que decimos y hacemos, ahí es donde está realmente. Situaciones reales, simulación como si fuera real, representación como si fuera real. Enseñar, Alejo, la forma de aprender es enseñar. sí, Uno sí, sí. repite. Por eso yo me la gozo tanto. Yo digo que es que, por eso digo yo que el conocimiento no nos pertenece. Y por eso yo, en serio, lo disfruto enormemente cuando logramos compartir con tanta gente. Por cierto, le pido ahí a Stephanie, que yo creo que está, que fije el canal de YouTube ahí en el Instagram, porque yo creo que de esa manera podemos explorar algunas cosas que mencionamos en los capítulos anteriores, pero también algunas herramientas sencillas cuando hablamos de una serie que se llamó Tu cuerpo habla, para ayudarnos a entender esto que estamos mencionando aquí. Así que lo que estabas diciendo, el hecho de hacer docencia está siendo un ejercicio doble. Te permite recordar y evocar conocimientos, pero al ponerlos en práctica y entregarlos, estás creando nuevas vías que hacen nuevas sinapsis, o sea, nuevas conexiones que te permiten expresarlo de una manera distinta y de hecho cuando uno lo expresa, hasta uno termina sorprendido, wow, no había caído en cuenta de esto, ¿sí? Y eso es Pasa. exactamente, ¿No te pasa claro, mucho que uno mismo se da la conferencia a sí mismo? Uno, el primer sí, asistente, lo claro, que está diciendo. claro, tal cual, tal cual. Algo que ibas a contar de este señor de la Este, felicidad. este hombre es fascinante eso porque cuando él empezó en la escuela de Harvard, entonces abrieron ese curso sobre la felicidad. Eso sonaba muy extraño y resulta que pensaron que se iba a inscribir mucha gente y a la primera clase de este señor fueron 6 personas. Y la segunda clase, otra vez 6 personas, la tercera había un poquito menos, 5 personas, pero se empezó a regar el chisme de que había una cosa ahí como extraña y resulta que hoy es la clase más pretendida en Harvard, sobre todo cuando se habla de esto de ¿cómo se llama? La atención plena del mindfulness, ¿sí? Sí. Entonces, eso me parece fantástico. Gracias, gracias, claro, con Caro, Alejo, que nos ayudas aquí fijando. ¿sabes fijar ese comentario? Párate sobre el comentario y le das
fijar y te queda Le ahí para que no paro lo... sobre el comentario y le doy fijar comentario. Qué maravilla. Y Esto es ahí ya una te queda. ¿Ves? El cerebro sigue aprendiendo a pesar de ser por allá de los 50 y los 60. De la época de Gaitán. Sí, no, pero vas bien. No, tampoco. Qué Es maravilla. Alejo. Hermano, sí, la lectura es muy importante. Hablamos mucho de leer, pero leer no sirve de nada si vos no pones en práctica. Así es. Si vos no lo decís. Un buen ejercicio es grabarse leyendo y escuchar los audiolibros grabados con la voz de uno. No es Claro. lo mismo que la voz sensual de un español, que sea la voz sensual de uno. Es totalmente diferente y se conecta diferente. Tratar de poner la mayor cantidad de sentidos a lo que estemos haciendo. Me dejaste pensando, hombre, la voz sensual de un español. Oye, tía, ¿qué piensas ahora, Vamos. No, es que es pura película pornográfica, pues me cuentan los tíos, yo eso no lo sé. Por lo sabes, es en nuestro lenguaje paisa. Bueno, está bien. Señor, usted no va a pensar nada malo en mí. Amor, amor. Entonces, Alejo, este tema del aprendizaje, entonces ahora, ¿qué estamos hablando? Nosotros tenemos que recuperar el control del vehículo a través del buen descanso, de la buena gestión de la felicidad, o sea, el doctor alegría, el doctor tranquilidad y el doctor alimento, o sea, el doctor Alimentación, cuerpo, sí. trabajarle a eso. No vale la pena por eso uno aprender cómo funciona el cerebro y cuántos conectomas tiene si uno sigue tragando, si uno sigue durmiendo 3 horas, si uno sigue preocupado, si uno tiene malos hábitos, Claro. si no hay una higiene en la habitación. Hablando de higiene, me refiero a una buena, Orden. la luz, el orden y el televisorcito hermano en la habitación prendido hasta que uno se duerma. Eso hay que empezar a evitarlo. No pilas con el tema de la bomba de la serotonina y la melatonina, que es muy, muy equilibrada. O sea, se desequilibra muy fácilmente cuando la luz del sol sale, que empieza la serotonina, y cuando ya se va, que es la melatonina, la noche. Me encanta eso que estás mencionando, Jaime, porque recientemente vi un paciente que tal vez hace algún tiempo, yo diría que tal vez unos 6 meses, consultó porque estaba perdiendo mucho la memoria y estaba muy preocupado por eso, porque además tenía antecedentes supuestamente de demencia senil en su padre, y por supuesto esto lo estaba afectando demasiado. El hombre muy asustado donde el neurólogo le dice simplemente duerma más, y entonces llegó berraco a la consulta mía diciéndome, pues mira, yo voy donde el neurólogo y me dice duerma más, y le dice, hermano, hay que dormir más, porque en ese momento es cuando tu maquinita cerebral empieza no solamente a experimentar esa recuperación de la que estamos hablando, sino lo que acabaste de mencionar. Esa bomba melatonina-serotonina hace que inmediatamente se recupere la alegría, el tono vital, y eso es sinónimo también de memorizar cosas fantásticas, maravillosas, que nos llevan precisamente a estimular por ese principio, ya no por castigo, sino por estímulo, por recompensa, esa capacidad de aprendizaje. Y ahora, si ya queremos tirarnos mejor para mejorar todo este tema de la salud física, que ya lo estamos diciendo, el alimento, está muy pendiente del alimento, de dónde saco la mejor cantidad de energía, qué es lo que mejor me cae, qué es lo que mejor me funciona, esa buena gestión, la respiración, Alejo, pero totalmente vital, hermano. Nosotros Sí. respiramos. Hay un canal, hay una página web que pues no sé si me voy a equivocar diciéndola, pero lo pueden buscar. Respira Más Vida. Está en Claro, Instagram. Ah, la conozco, claro, es una ya por niña. ahí he hecho tres lives con Marcela Montoya, encantadora. Por cierto, creo que es una de mis invitadas para la semana entrante, o sea que qué rico que le estés mencionando aquí, eso no debe ser al azar. Sí, sí, yo hace rato hablamos, ella y yo, por acá mismo, por el chat, y me parece muy interesante el perfil de ella, hace ejercicios de Sí, respiración por un solo lado, por otro. Yo estuve una vez en clases de locución, no, como puedes ver, no me sirvieron para nada, pero también me enseñaron uno con una botella de encontraba agua. cerrado el salón de clases. No, sabes que una Argentina súper tesa, Argentina es como la que más, donde mandan los locutores en Sudamérica. Una Argentina nos enseñaba cómo mantener la voz más rato. Mejor dicho, básicamente uno mientras habla está cantando. Ujú. Es la mejor forma como uno locuta, entonces le enseñan a uno a soplar para mantener mucha más fuerza acá. Es bien interesante el tema de la postura, todo eso. Entonces, la respiración. Ellas manejan unas técnicas bien chéveres porque la busquen en el perfil y si va a estar contigo, excelente, me encantaría verlo Sí, porque es muy interesante el asunto. ¿Por qué? Porque desde el inconsciente, acuérdense, esto es espabilar. Entonces, si uno, la respiración,
Ah, pero ¿para qué si nosotros respiramos? Lo primero que sabemos hacer. Sí, pero respiramos inconscientemente y básicamente la respiración inconsciente es ¿qué? Es la respiración para no morirnos. O sea, la respiración básica. O Claro, sea, nosotros respiramos con el piso. O sea, el claro. piso básico, ese es el piso. Todo lo demás es lo que tenemos para hacer. Pero si no sabemos gestionar bien la respiración ante un problema, ante una dificultad, uno ser capaz de imaginarse cosas, no solamente la respiración, sino imaginarla, aprender a manejar el diafragma, como le enseñan a cualquier cantante. Sí, Claro. a nosotros los cantantes nos enseñan mucho eso, ¿sí, no, Alejo? A respirar de diafragma, no inflar el pulmón, sino el diafragma, y Sí, botarlo lentamente. claro. Y si le quieres meter imaginación, imagina que entra aire azul y que sale aire gris y que limpias las células. Y eso inmediatamente comienza a generar una química diferente en nosotros que fácilmente te puede llevar a la meditación. Es que la meditación no es Bonito. una posición rara, zen, con las Claro. piernas cruzadas, que pues de hecho a mí me duele muchísimo la espalda meditando así como muestran. Y recostado contra una pared se supone que no se, entonces no, eso acostado y listo. O sea, no le boten escape. O caminando, usted puede meditar mientras camina, usted puede respirar profundamente, como le Claro. estoy diciendo, tomar en 8 tiempos, aguantar 4 y después votar en 6. Y técnica 650, me estoy diciendo cualquiera. 50, Y sí. eso inmediatamente cambia la química que nosotros tenemos. Eso es vital y es muy importante para la salud. O sea, aquí ya lo que estamos dando es la técnica, o sea, la forma. Habíamos hablado en el capítulo 2. Péguese, rompa el Sí. pensamiento y cámbialo inmediatamente por algo. O empieza a preguntarse por ciudades que empiecen con la C. O sea, cosas que rompan con ese molde si estás atrapado en un pensamiento repetitivo, para que borres esa autopista y crees una red, un conectoma nuevo. Y ahora estamos hablando de pilas con el aprendizaje, pilas con la salud, pilas con el cerebro, con la buena gestión, el sueño, la respiración es vital. Si no, no hay cambios. O sea, ¿qué cambio puede haber? Es que yo quiero cambiar, pero yo me quiero leer otro libro. Eso no sirve. El Sí. cambio está en ti, nace de ti. Por lo menos cuida tu templo, respira mejor, medita, Cuando uno entiende cómo te respira, alimentas. cuando uno respira así plácidamente y lo disfruta, queda como tu perrito allá atrás. Ah, la mona. Una maravilla, ¿sí o no? Esa, mejor dicho, se mueve más de un ojo de vidrio. Qué bueno. Esto sí es. Bueno, aquí estamos encontrando, Jaiber, una serie de herramientas muy interesantes. Me encantó lo de los 3 doctores. Me parece que es una herramienta sencilla, práctica y que de verdad tenemos que poner en movimiento, porque es que no basta con que nos cuenten muchas técnicas y muchos detalles muy especiales y de hecho datos científicos fundamentales y lo que sea, pero si no ponemos esto en práctica, ahí nos quedamos en la mitad del camino y seguramente no le vamos a sacar el provecho que querríamos sacarle a una cosa como estas. Hay una cosa que me parece también bien interesante, Jaiber, desde el punto de vista físico, y es, de pronto lo hemos mencionado ahí someramente, la relación del ejercicio con esos cerebros sin límites. Total. Entonces, mira, ahí nos estamos tirando durito, pero vamos a hacerlo. Entonces, a ver, hermano. Nosotros tenemos en el cerebro una cantidad impresionante de hormonas o de sustancias que nos ayudan a hacer que el conectoma sea mucho más fuerte, sea mucho... Ya, que el conecte... ¿Volvió la voz o ya no? Ya Sí, ya volvió. sí. Es que me están dando una llamada y le doy y nada y siguen llamando. En Sí, fin, sí, es sí. alguien que claramente no está viendo el live. La Entonces, próxima vez, modo avión. sí funciona. Claro, estamos conectados por Wi-Fi, ¿no? Se supone. Sí, pero me llaman por WhatsApp. Ve qué raro. No. Ah, bueno, ahí Si sí te de llaman pronto por puedo WhatsApp, interrumpir, no sí. haces nada. No, Sí, ya de sí, una sí. vez no y si no. Ahí sí. Entonces, a ver, Alejo, esas sustancias, digamos que digámosla en dos tipos, para no enredarnos, neurotransmisores y neuroinhibidores. Listo, pues, Sí. son como las dos grandes grupos. Otra vez. Siguió insistiendo, los dos grandes grupos de donde salen las dos vertientes de estas sustancias. Los neurotransmisores ayudan a la transmisión neuronal, o sea, eh, nos ayudan a que haya un mejor conectoma, ¿cierto? Sí, Y los sí. neuroinhibidores
No, hacen lo contrario, cortan la red neuronal, o sea, Correcto. bloquean la expansión del conectoma y hacen que las neuronas queden solitas. Una neurona sola no sirve para nada, una neurona funciona en la medida en que esté conectada y ojalá conectada con muchas redes. La clave de la inteligencia es calidad y cantidad de redes neuronales que tengamos conectadas. Tal Entre cual. más conectados estemos, somos más inteligentes. Y la clave de eso es la conciencia. Y la conciencia tiene que ver con la inteligencia. Es exactamente eso. ¿Dónde somos más inteligentes y más conscientes? Cuando tenemos más sentidos puestos al servicio de algo. Ahí está la conciencia. Cuando usted se está comiendo un plato de almuerzo y simplemente está tragando mientras ve noticias, usted no está haciendo ningún sentido, ni que está Claro. oliendo, ni siquiera está gustando, está tragando. Entonces no hay sentido, ni que hay gente que no sabe si almorzó o no, ni qué fue, se le olvida. Cuando uno lo disfruta, lo huele, lo saborea, lo pasa, lo mastica bien, está conectado con la actividad, es totalmente Claro. diferente, está haciendo un ejercicio, ¿cierto? Entonces es eso. Y eso hace que tenga más conectomas. Entonces, bien. Las situaciones donde más perdemos conectomas a través de neuroinhibidores es con el neuroinhibidor que yo diría que es el mayor. Tú me corregirás, que es el cortisol. Sí. O sea, el Sí. cortisol, que es como una especie de hormona del estrés, aparece cada vez que yo estoy ante amenazas o en situaciones Claro. estresantes. Y ese cortisol, al aparecer, sí, Entre otras cosas, ese cortisol lo secreta básicamente la glándula suprarrenal, que está encima del riñón, como el nombre lo dice, y que es una hormona. Recordemos que la emoción del riñón es la del miedo. Precisamente se secretaba abundantemente cuando teníamos el miedo arcaico y teníamos que correrle a las fieras para poder sobrevivir. Eso, ese miedo arcaico sale a flote en un momento determinado porque quedó registrado en nuestro cerebro reptil, del cual hablamos creo que en este primer capítulo de esta serie, ¿cierto? exacto, entonces está muy bien sentir miedo, está muy bien que genere el cortisol. El asunto es que si uno genera cortisol porque está amenazado, porque casi se accidenta, porque lo atracaron, bueno, genera el cortisol. Pero cuando uno empieza a generar el cortisol por situaciones de vida tal como una amenaza de divorcio, como una situación recurrente, el estrés que me causa un hijo porque está muy necio. Entonces, si se vuelve una amenaza porque están despidiendo gente en el trabajo, entonces yo empiezo a llenarme de cortisol porque donde siga yo, entonces lo que antes era un cortisol de un atraco de unos minutos ya se va quedando en tu cuerpo. Entonces, lo que era simplemente una respuesta del cuerpo que era totalmente rápida y que se iba en minutos, ya que es eso que le están preguntando, cómo liberarse del estrés, ya se volvió un cuadro de mando donde el cortisol hace parte del bucle cerrado para que tú caigas en una trampa, que es cuál. Siento, pienso y hago, siento, pienso y hago, siento miedo, pienso que tengo miedo y hago y actúo con base en el miedo. Entonces, sigo generando el bucle cortisol, que después llega la adrenalina, o sea, otro montón de sustancias que también son dañinas en el largo plazo. Y ahí es donde está lo grave, precisamente en habituarnos a eso, a que secretemos cortisol como si fuera lo normal. No, en realidad una buena dosis de estrés es necesaria. Hans Selye, que fue el que acuñó el término estrés, él decía, existe una cosa que se llama el estrés. El sufijo eu significa normal, es decir, hay un estrés normal, natural, deseable, que es el que nos permite brincar cuando se nos va a venir un carro encima o tomar una decisión rápidamente en un momento de mayor exigencia. El problema es que cuando nos habituamos a esto, no nos damos cuenta de la cantidad de oxidación que estamos generando en el cuerpo y entonces, de verdad, el cuerpo empieza a reclamar sustancias que bloqueen, por ejemplo, esa adrenalina o ese cortisol o ese ACTH, y unas de esas y muy importantes son las endorfinas que se liberan durante el ejercicio. Exacto. Entonces, como ahorita que me preguntas, ¿y el ejercicio para qué sirve acá? Si usted está muy estresado y el estrés se volvió un cuadro de mando, se volvió básicamente un hábito, entonces hay que comenzar a liberar un bloqueador de ese cortisol, que son las endorfinas, Eso. que se generan con el deporte, o las dopaminas, que se generan con la risa. Y hay algunos alimentos que las tienen o podemos procesarlas. Entonces, el deporte, ¿por qué sirve? Por eso, porque primero nos da confianza y segundo, porque generamos endorfina, que es una sustancia que inmediatamente bloquea el cortisol. Uno nunca ve a nadie trotando y aburrido. Así es. Nunca. Nunca ves a
a nadie trotando y triste. Bueno, al menos que vaya corriendo porque lo atracaron. Pero el resto, usted siempre que está así, usted está contento. O sea, normalmente presenta un cuadro diferente de vida, una actitud Claro. diferente frente a la vida. Es imposible que una persona esté meditando y aburrida. Claro, y obviamente a menos que esté aburrido de respirar, que ahí sí ya la cosa cambia, porque cuando uno está aburrido de respirar no hace una expiración, sino una expiración con X, que es la última exhalación, ¿no? Fecha de vencimiento. Entonces es eso, voy a aprender a gestionar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno vive desde ese movimiento, desde esa forma de vida, la vida se vuelve mucho más simple, mucho más fácil, mucho más... es como un lubricante para pasar por ella. Ante las situaciones de la vida, nosotros como que tenemos el lubricante para no friccionar contra lo que nos va presentando la vida. Es como si pasáramos derecho. Y eso es lo Así, que da las técnicas de meditación, las técnicas de respiración, el buen uso del cuerpo, el buen manejo del templo, la alimentación. O sea, el sueño, ese es vital sobre todo para el cerebro. Entonces, cuando uno tiene todo eso, ya tenemos herramientas. Si tenemos herramientas, ahí sí póngase a leer, póngase a escribir, póngase a hacer todo eso, pero primero limpie el templo. qué bien, eso me encanta. Me parece que ese barrido hay que hacerlo continuamente y esa limpieza, así como cuando uno limpia la casa, el consultorio, su habitación, obviamente eso invita a algo más y definitivamente está generando un ambiente mucho más amable, mucho más agradable. Eso mismo ocurre a nivel interior en el cuerpo. Cuando hacemos esa limpieza de esas basuras emocionales que van recordándonos que en verdad teníamos que empezar a echar a la papelera de reciclaje tantas cosas, ahí empezamos a funcionar mejor. Y fíjense lo que les decía ahorita, no solamente empezamos a funcionar mejor, sino que recuperamos el sueño, recuperamos mejores hábitos, empezamos a motivarnos porque secretamos esa dopamina de la que hablaba Heiber, empezamos realmente a sentirnos felices porque esa serotonina está acorde con la melatonina y está recuperando los circuitos del sueño y nos está diciendo, bueno, hay que avanzar, pero de manera rítmica. Eso es fundamental. Ay, Dios mío, no me había dado cuenta, Y Javier, la hora que es, hombre, es que sabes algo, usted... Alejo, ya para terminar. El Sí, mismo, los montañeros nos enseñan, hermano, nadie siembra en un potrero, primero aran. así es. ¿Y qué es arar? Es revolver la tierra, es hacer los surcos para poder tener dónde sembrar y por dónde caminar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, que hacer cambios. Ara. Claro. Primero Aaron, haz los cambios necesarios para poder empezar a recibir toda esa cantidad de información que vas a recibir. Nosotros recibimos la información que somos capaces de procesar. Si tú lees y no estás capacitado para procesar, vas a entender cierta parte que después se te va a olvidar como acabamos de ver acá. Pero Claro. cuando uno ara, es muy fácil, muy factible que lo que lea y lo que aprende, lo que viva, realmente se convierta en un cultivo donde va a haber cosecha. Y así como preparas ese cultivo arando, así mismo también uno prepara ese cultivo en su interior y definitivamente el abono para nuestro cerebro, pero para nuestro cuerpo en general, es esa buena alimentación para después conectarnos con los otros dos doctores, el doctor Alegría y el doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor Tranquilidad, ¿no? Así Eso es muy es, importante. hermano. Yo creo que eso es fundamental. Sí, este live queda guardado, aquí nos están preguntando. Javier, te voy a poner como colaborador también para que quede ahí en tus redes, porque me parece importante que mucha gente se entere de esto, pero sobre todo queda